Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural de esta institución y soy el programador de los ciclos de cine de la institución. Esta noche concluiremos un ciclo muy divertido, dedicado a comedias y al humor en el cine peruano, y para ello tenemos la presencia del realizador Álvaro Velarde, quien nos va a hablar de su película El Candidato, una sátira política, pero también de su trayectoria ligada también con este género. Bueno, vamos a empezar comentando, invitando a nuestros seguidores que nos siguen por el Facebook a que nos escriban sus preguntas que tengan sobre la película. La película ha estado liberada el fin de semana, el viernes, sábado, domingo, lunes, inclusive hoy día, para que puedan visualizarla. Y bueno, estas preguntas se las alcanzaremos a Álvaro para que nos comente sobre este particular. Bueno, hablaremos un poco sobre la película. Este es un largometraje que cuenta la historia ficticia de una contienda electoral en nuestro país, en la cual tres candidatos pretenden la presidencia del Perú. En primer lugar tenemos al presidente Napoleón, que aspira a la reelección con la ayuda de su esposa desubicada y ambiciosa. El segundo personaje es un inseguro militar que tiene tras de sí a una familia muy demente que buscan llegar al poder para restablecer el imperio incaico. Y finalmente tenemos a un personaje egomaníaco, un expresidente que quiere enriquecerse una vez más a costa del poder político. Esta es una sátira subversiva que critica tanto a los artífices del populismo como al pueblo que lo alimenta y a la vez reflexiona sobre nuestra idiosincrasia nacional. El Candidato es una película que al mismo tiempo es una comedia de situaciones, tanto como un llamado a la honestidad y a la recuperación de valores, según indica el director. Y ahora presentaremos a Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas Hola noches. Jorge, Gracias por gracias por estar la con nosotros. invitación. Un gusto estar El contigo. gusto, el gusto es nuestro. Hablaremos un poco sobre tus papeles. Bueno, él es bachiller en economía, pero tras terminar la carrera ganó la beca de la Fundación Ford para estudiar un máster de cine en Nueva York. Durante el tiempo que estuvo en esta ciudad, trabajó en el departamento de cine del Museo de Arte Moderno, el MoMA, y completó 3 cortometrajes, los cuales fueron posteriormente premiados en Lima. Posteriormente tuvo su primer largometraje llamado El destino no tiene favoritos, el año 2003, que ganó más de 10 premios internacionales, entre ellos el de mejor película en el Festival de Comedia de Móstoles, en España. La película se presentó en el Festival de Cannes dentro de la selección Cinema Dumont, y en el año 2004 inclusive representó a nuestro país en los premios Goya de España. El segundo largometraje, La Cosa, el segundo largometraje que ha realizado se llama La Cosa, y fue posible gracias a los premios que obtuvo el proyecto tanto de la Fundación Ibermedia de España como del Ministerio de Cultura. Irónicamente, esta película, que se terminó de filmar en 2013, se estrenó de manera alternativa y comercial en este año, en febrero, y eso hablaremos en un momento acá con Álvaro, cómo ha sido este proceso largo para que su segunda película pueda exhibirse finalmente. Y bueno, también hay que comentar que Álvaro ha participado en la coautoría de otros guiones, ha desarrollado la docencia, la crítica cinematográfica en el Centro Cultural de la Universidad Católica y en la revista Cosas, respectivamente. Y El Candidato, la película de la cual hablaremos básicamente hoy día, bueno, realmente hablaremos de la producción filmográfica de Álvaro, centrándonos en esta película,
El Candidato es su tercer largometraje y fue estrenado de manera comercial el año 2017. Bueno, Álvaro, otra vez, gracias por tu presencia. Tenemos una serie de preguntas con las que empezaremos este conversatorio y repito, invitamos a los amigos que nos siguen en el Facebook a que nos den sus preguntas, a que reporten sus preguntas acá a nuestro invitado. Bueno, Álvaro, coméntanos en primer lugar, estudiaste economía, hiciste este cambio a cine, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, mira, en realidad estudié economía, pero lo que siempre me apasionó desde chico es el cine, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta es qué hacía en economía, más que por qué el cambio, ¿no? ¿Qué hacías en Estudié economía? A economía ver. y ahí ya, cuando terminé, me di cuenta que no quería dedicarme a eso y me gustaba mucho el cine y me mandé pues a, a estudiarlo, ¿no? Hay que hacer lo que a uno le gusta. Excelente. ¿Y cuál fue tu primer recuerdo con el cine? Ahí me refiero antes de trabajar en el cine, si Desde muy no... chico siempre me gustaba el cine. Yo veía mucho, en esa época pasaban estas películas antiguas en Canal 4 y en Canal 5, estamos hablando de los años 70, y yo ¿Correcto? veía estas películas con Humphrey Bogart, con James Cagney, todas estas películas me encantaban, ¿no? Me gustaban mucho más que las películas que me llevaban a ver de niños al cine, en realidad. Entonces, para mí Qué este interesante. era un mundo maravilloso que quería descubrir más. No había tampoco, como hoy día que hay tanto acceso al Internet, no había acceso a las cosas, ¿no? Era como una cosa que había que descubrir, había que investigar, había que buscar libros. Y bueno, Claro. cuando podía veía las películas, y ya cuando fui a mayor, cuando ya estaba estudiando economía, me acerqué a la filmoteca y estuve en la filmoteca ahí ayudando en lo que se pueda, y ahí comencé a ver más películas. Siempre he sido un cinéfilo, ¿no? Siempre digo que soy más cinéfilo que cineasta, porque todo el día estoy viendo películas, man. Es una adicción que tengo. Me encanta. Una buena lección, realmente. Y dime, ¿qué elementos de tu carrera de economista te sirven para tu faceta actual? A ver. Bueno, mira, sí sirve porque finalmente en las películas es muy costoso todo, entonces uno tiene que saber manejar de números y saber todos los procesos que vienen, hacer los cálculos bien. Nunca salen del todo bien, pero bueno, por lo menos hay un manejo de dinero que es bueno saberlo hacer, ¿no? Pues sí, Claro, algo desde la cabeza, pues te representas tú, ¿no? Me imagino, ¿no? sí, pero Eh, bueno, te digo que tampoco no es que tengas que ser economista para manejar todo eso, pero digamos que algo te da una visión de los costos, sí, eso sí. Cierto, también nosotros los comunicadores normalmente tenemos este problemita con los números, ¿no? Como que siempre hemos sido un poco enemigos. Bueno, quisiera que nos comentaras un poco de estos inicios que tienes en tus cortometrajes. Pues te diré, he podido ver roces en tu tercer cortometraje que está colgado en YouTube y parece que tiene un sentido lúdico bien particular, ¿no? Que una vertiente cómica que has expresado de una manera correcta, de una manera constante en tus tres producciones. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Qué es el humor para ti? Mira, bueno, antes de responder eso, eh, quería decirte que mi tercer largometraje de Roces lo hice acá, ¿no? No fue mientras que estudiaba, los dos primeros sí fueron allá. Roces ¿Correcto? fue hecho en Perú, fue el primero que hice en Lima. Respondiendo a lo que me preguntas, bueno, yo siempre digo que el humor es una forma de decir cosas, ¿no? Es una forma amable de decir las cosas, de llevar a la gente un poco el mensaje que quieres decir, pero para que la gente vea lo absurdo, pues es un amor del absurdo en realidad, ¿no? Ponte en Roces, lo que vemos es un montón de prejuicios de las personas por sentarse en una banca y al final es un absurdo porque van a juntarse en el bus, ¿no? Entonces, Exacto. eh, Se juntan en un espacio pequeño cuando no pueden claro, convivir en un espacio abierto. así es, Claro, ¿no? Entonces es absurdo, hay una exacto. ironía. Es una cosa, es el humor
de lo inevitable, de lo absurdo de la psicología humana, ¿no? Entonces, es una forma de ver cómo pensamos, ¿no? Y cómo es el cerebro de las personas y cómo nos llenamos de ideas, de ideologías, de cosas, y eso determina la realidad que vemos. Y esa visión, cuando la contraponemos con alguien que tiene otra visión, resulta humorístico, porque, claro, podemos ver lo mismo, pero en verdad no vemos lo mismo porque nuestra cabeza nos hace ver otras cosas distintas, ¿no? Entonces, ese punto de vista que tiene cada persona distinto sobre las cosas es lo que también crea la comedia de malentendidos, porque una Claro. persona entiende algo y la otra persona entiende otra cosa, habiendo escuchado lo mismo, ¿no? De acuerdo a lo que tienen en su cabeza, digamos, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de ese tipo de humor. Como un humor, creo que reflexivo, de alguna manera, ¿no? Para que, no sé, para que uno vea que muchos comportamientos que llevan a la violencia o llevan a la cola, qué sé yo, son absurdos al final, ¿no? Claro, hay un elemento de crítica social en Roses, tanto como en esta, como en El destino no tiene favoritos, ¿no? Sí, Hay estos elementos que claro, se Roses y el destino, quizás las encuentran. dos que son más hacia ese lado, me parece. La Y el cosa es una humor, película donde también todo el mundo ve una realidad distinta, pero ya la cosa es un poco más exagerada, más abstracta, si quieres, ¿no? Entonces, pero los personajes también ven solamente la realidad y eso trae una serie de consecuencias. La realidad que está en su cabeza, cierto, no es la realidad, es que no hay ninguna realidad en realidad. O sea, es imposible no construir la realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, a veces nos alejamos tanto y nos quedamos entre nuestro punto de vista que resulta gracioso o absurdo cómo eso puede terminar tus emociones, ¿no? Entonces, eso está integrado a una historia. En el caso de Roses es tomar un bus. En el caso del destino ajá, es muy complejo, ¿no? Es que llega una novela, en sí, ¿no? Entonces, pero al final lo que hago es siempre como situar a bastantes personajes, ¿no? En Roses también son 6, en el destino son como 10, ¿no? Entonces, y todos estos personajes van a tener una visión de la realidad de acuerdo a su bagaje cultural, ¿no? Y así es como yo concibo el mundo, ¿no? O sea, así es como yo veo las cosas. Entonces, y me parece un poco inevitable y absurdo al mismo tiempo, ¿no? ujú. ¿Consideras, bueno, de hecho, hay crítica social en estas películas que has nombrado, en estas tres, la última, el candidato, pues hay una sátira, es una sátira política, una crítica también bueno, al sistema político. Eh, Quisiera saber si consideras que el humor, esto es también una pregunta que me parece necesaria, ¿no? ¿El humor necesariamente tiene que llevar a la risa? No, no, para nada, ¿no? Yo creo que el humor Ajá, es una cosa, es una reflexión, ¿no? Es una interesante. forma a la gente, lo que pasa es que cuando dicen comedia, mucha gente, no, no, no es una buena comedia porque no me hizo reír. Pero yo creo que uno se ríe, como me dijo una vez Elena Romero, me dijo, uno se ríe a veces con los ojos y a veces con la boca, ¿no? O con... Así es. Entonces, hay películas que te hacen sonreír más que reír porque te están llevando una reflexión sobre uno mismo de una manera eh, graciosa. Es que, claro, la risa es una exacerbación del humor, es una manifestación del humor, pero el humor puede estar más ligado al ingenio o algo que te hace, o sea, otras variantes también, ¿no? No tiene que ser solamente la risa, digamos. Porque además la Claro. risa es algo que va a variar mucho de acuerdo a lo que cada persona le hace reír y hay gente que no se ríe en las películas también, ¿no? Hay gente que, o sea, no sé, yo no mido la buena comedia por la cantidad de risas que hay, digamos. Entonces, ¿por qué lo medirías en tu escala? Por la cantidad de disfrute, ¿no? De disfrute de un estado que te puede llevar a un estado de encanto, no diría de alegría, sino como de entretenimiento, ¿cómo lo pondría? Como revelador, de alguna manera gracioso, que te puedas reír de ti mismo, pero
pero no necesariamente con una explosión de risa, sino como una introspección, una meditación sobre sobre lo divertido que pueden ser los comportamientos humanos cuando se les ve en este plano absurdo y tomar distancia de algo que una vez se reconoce en la película y dice, pucha, sí, pues eso es una estupidez, o sea, la forma como están actuando es un absurdo, Claro. y da risa y reconoces la naturaleza humana en esos personajes, ¿no? Porque a veces la naturaleza humana es ridícula, ¿no? Entonces, y sobre todo lo ves en el candidato, donde ya son personajes desesperados que están deseando quedarse en el poder o llegar al poder de cualquier forma, ¿no? Entonces, Justo eh, iba a comentar que justo las películas que hemos visto en este ciclo, pues no necesariamente conllevan a la risa hilarante, sino también al tema reflexivo. Es lo que has estado comentando hace un momento. Eh, y bueno, veamos el candidato entonces, el caso del candidato. ¿Cómo llega esa idea de hacer, de crear el candidato, Álvaro? bueno, fíjate, el candidato sí fue una película, a diferencia de las anteriores, con un propósito, ¿no? Porque era una especie de llamado contra el populismo. Y la Correcto. hice especialmente tratando de sacarla para la elección del año 16. Queríamos sacarla entre la primera y la segunda vuelta, pero se demoró, en fin, salió para el 28 de julio. Pero tenía un propósito de crear conciencia nada, de lo que son los candidatos y lo que son el populismo, porque en ese momento se veía que se iban a repetir los mismos dinosaurios de que habían estado gobernando este país durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, esto era como un intento de, no sé, que la gente vea algo, como que llamar a la reflexión y que votaran no por el populista que promete todo, sino por un voto a conciencia, ¿no? Y por eso también creé el personaje de César Ritter, que no existe, no es una referente a los que han gobernado acá, sino es una invención. Y, y Un él era como el bibliotecólogo encima. bibliotecólogo. Sí, claro. Ah, bueno, y para que tengan el dato, el Palacio de Gobierno de la película es la antigua Biblioteca Nacional. Así es, la biblioteca pública No sé si la de la reconoces. avenida Bancay. Así es, ahí fue la Quizá adaptamos para algunos, el Palacio. cuéntanos un poco sobre eso, cómo llegaron a Bueno, filmar en está la biblioteca así pública. como medio majestuoso, pues un sitio que pareciera palacio, ¿no? Y no hay muchos lugares. Y contacté a Ramón Mujica, ¿no? Él estaba, creo que en la biblioteca en ese momento, Claro, y director me de la la biblioteca, prestó. sí. Me dijo, sí, ya pueden filmar ahí, no sé qué. Además estaba muy bueno porque mi idea era que era un palacio vacío, donde no hacen nada, ¿no? Porque no hay nada en el palacio, está todo vacío. Entonces es como también una forma de decir que ahí no hay ni un escritorio, o sea, no están ni trabajando. Simplemente miran esta pantalla gigante y planean cómo arruinar al rival. Entonces, funcionaba muy bien la ubicación, eh, y además tenía esta arquitectura como fascista, ¿no? Tiene una cosa así como media, parece pues el Palacio de Mussolini, ¿no? Entonces, funcionó muy bien la locación. Me parece que el candidato es la locación que yo estoy más satisfecho. Qué bien, qué bien. Justo mi compañera me hacía recordar que esos días de grabación estaban los trabajadores estaban muy interesados también en lo que ocurría en esos momentos, ¿no? Estaba Manolo Rojas, Sí, está, fue claro, un entonces, boom, todos los chistosos ahí metidos, claro, la gente estaba muy, muy, por, muy interesada en el elenco. y cierto, y los chistosos pues son toda una autoridad en lo cómico en el país. Eh, Claro, además ellos han hecho mucho humor político, ¿no? O sea, ellos son realmente unos genios para impersonar a los personajes, ¿no? Se transforman completamente.
¿Tenías la intención cuando hiciste el guión de contar con los chistosos? ¿Era tu elección No, primera? no, no. La idea de los chistosos vino mucho después, ¿no? Yo escribí el guión, todavía no estaba pensando en quiénes, y conversando con una amiga, con Cecilia Gómez de la Torre, que en ese momento trabajaba en Canal 2 y los conocía bastante bien, me dijo, esto sería genial que participaran en tu película porque se adaptarían perfecto a los personajes, entonces los comencé a considerar, y en realidad yo estaba pensando en actores más consolidados, o sea, digamos, no tanto en cómicos, ¿no? Claro. Pero comencé a pensar en esa idea y la verdad pensé, sí, está genial, porque los comencé a ver, digamos, a analizar más y realmente que son súper, súper talentosos, ¿no? Y el trabajo que han hecho es genial. O sea, Manuel Vidaurre, está genial, Manolo Rojas, o sea, están todos muy bien, ¿no? Rossini, en fin, todos en verdad hicieron un trabajo impecable, me parece. Sí, estoy mostrando justo el afiche y me parece fantástico. Lo veo a Guillermo Rossini y me creo que puede ser un candidato presidencial. Realmente es un gran cómico, una autoridad, pues, en el tema humorístico en el país. No, no, los tres son muy queridos y bueno, los cuatro, Y porque son muy bueno, queridos, por supuesto, claro, claro, también. Son muy queridos, muy populares. Ha sido, creo que, un gran acierto haber contado con ellos para sí, esta película. está muy contenta, además son muy, muy agradables para trabajar, o sea, son geniales, en verdad, muy divertidos y mantenían a todo el equipo riéndose entre toma y toma. ¿Hubo algún tipo de dirección especial que tuviste hacia ellos? Digamos, ellos ya tienen al personaje imitándolo desde años, pero ¿qué en particular, qué Bueno, énfasis? la parte creo que más difícil con ellos fue que tomaran al pie de la letra el guión, ¿no? Creo que ahí el que más, digamos, acató, digamos, lo que yo le decía era Vidaurre, pero Guillermo era más complicado de que se ciñera el guión porque ellos están muy acostumbrados también a improvisar, ¿no? Así es, así es. Entonces, como yo sí soy un poco riguroso con los diálogos y con todo, con las indicaciones de todo, en realidad, en qué momento hacen tal cosa y todo, a veces como que eso fue complicado, pero bueno, igual salió muy bien y ellos están acostumbrados a la improvisación y a la cosa muy espontánea. Entonces, digamos que era la primera vez que actuaban todos juntos en una película y transmitirles idea también a veces fue al comienzo, ¿no? Un poco complicado, pero después ya funcionó muy bien. Es curioso que siendo unos personajes tan populares y solamente hayan tenido una aventura cinematográfica, bueno, hay toda una tendencia desde hace algunos años de captar a actores populares y darles un papel cinematográfico. Pero el caso de los chistosos, hasta me parecería fabuloso considerar una segunda parte de esta película, el Sí, sí. candidato. ¿Lo has En un momento considerado? pensamos, ¿ah? Pensamos hacer la segunda parte del candidato, pero bueno, el proyecto quedó ahí un poco no sé, en el baúl de las posibilidades. Pero sí, Ojalá que en algún momento. ¿no? Tú sabes que ese tema es infinito, ¿no? Acá y en cualquier Sí. país, o sea, acá es material todos los días, tenemos para eso. Bueno, los chistosos hacen este tipo de caricatofonía, que es el término que se utiliza para la caricatura en radio. Bueno, también han hecho caricatumedia, que es el equivalente a las imitaciones televisivas. Ahora, quisiera saber, pues, si hubo algún problema, has tenido algún espacio político, algún frente político que no estuvo contento con estas imitaciones. ¿Ha habido algún problema de ese tipo? Mira, de manera directa, no, pero sí tuvimos, por ejemplo, comentarios que salían en la página del candidato, en la página esta de Facebook, ¿no?
salían unos comentarios que después descubrimos que eran personas de partidos políticos que estaban ahí, digamos, o sea, como una persona que No sabía le de eso, gustó. dijo, este es el mismo, que es este, y tenía como varios perfiles, ¿no? Y estaba comentando, o sea, cosas así un poco raras que después, pero durante el momento no me di cuenta, eso me lo descubrió otra persona. También ciertos cines no quisieron ponerla, nunca nos enteramos por qué, no sé, ahí quizá habían miedos a... En ese momento, cuando hicimos la película, se pensaba que iba a salir Alan García, ¿no? Al final ¿Correcto? salió PPK, pero en ese momento se pensaba que Alan García iba a salir por tercera vez. Entonces, como la película obviamente es un referente a él, entonces mucha gente también está temerosa de eso, ¿no? Entonces, creo que se han habido temores, ¿no? Y creo que eso de que no lo quisieron poner en ciertas salas tiene que ver con eso, no sé, pero no tengo la certeza. Lo que sí tengo la certeza es que hubieron comentarios de gente infiltrada ahí con nombres falsos, no sé qué, que había una persona que tenía como, no sé, 20, parecían que eran 20 personas, pero era una. Esos son los Tiene troles. que haber una repente campaña para que no... Ahora, yo digo, claro, o sea, el cine quizá va a otro público, que no es el mismo eh, que ve las burlas a los políticos, pero la burla a los políticos las hacen en todos lados, ¿no? En televisión, en radio. O sea, no era algo tampoco tan, no sé. Claro. Y bueno, tener a los chistosos, a mi parecer, es un gancho comercial muy interesante. Ya que hemos hablado de la exhibición en salas de cine, pues también entiendo que hubo una... sentiste maltratado por este desdén por parte de la cartelera, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, Acá tengo... nosotros queríamos estrenar entre la primera y segunda vuelta, eso no funcionó, porque no estaba lista la película y nuestra distribuidora nos dijo que tenía que ser o en 28 de julio, que era una buena fecha, porque era la toma de mando, en teoría una buena fecha, pero no era una buena fecha, o ya esperar al año 17. Entonces, nosotros tomamos la decisión de estrenar el 28 de julio, que fue la peor fecha. Porque, ¿qué pasa? Que hay muchísimos estrenos para niños, entre ellos estaba La Era del Hielo, me parece. Entonces, hay un tema de asignación de pantallas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que como la Era del Hielo llena un montón de pantallas, los cines le dedicaban, no sé, pues en un multicine habían 4 pantallas con la Era del Hielo, ¿no? Habían otra pantalla con Tarzán, otra con los cazafantasmas, en fin. Entonces se va reduciendo las pantallas que te pueden asignar a las películas peruanas. Eso jugó muy en contra, y si bien la película le fue bastante bien durante la primera semana, porque hizo como 100.000 o 110.000 espectadores, algo así, en la Sí, segunda justo semana ya tengo, habían bajado. sí, tengo un texto tuyo que dice que en la primera semana de exhibición... Te perdí el audio. Jorge, no te escucho. ¿Hola? Y ahora sí, ahora sí. Oh, discúlpame. Bueno, lo que estaba comentando era que tenía un texto tuyo, una declaración tuya, en la cual hablaba justamente de los 100.000 espectadores en la primera semana que tuvo la película, y que ya para la segunda semana se disminuyeron de 300 salas a 25 y en horarios muy malos. Sí, Bueno, eso... ahí ya fue pues, un desastre, porque además, ¿qué pasa? Que las películas, aparte que les dan, como te digo, más espacio, porque es unas películas que está más para hacia los niños, y era justo la época 28 de julio, es una época donde están todos los chicos de vacaciones, además, mucha gente adulta estaba fuera de Lima, o sea, es como que las condiciones no eran las mejores para ese tipo de película, ¿no? Pero comenzó a funcionar muy bien el boca a boca, porque mucha gente la vio y comenzó a subir, ¿no? Pero a la segunda semana, ¡prum!, la quitaron. No la quitaron del todo, sino que la dejaron en pocas salas, ¿no? Entonces, creo que si hubiésemos estrenado en otro momento del año, sin esas competencias, sin esas películas tan taquilleras, ¿no? Como La Era del Hielo y todas esas,
hubiese sido otra historia, ¿no? Entonces, también a veces depende mucho, si bien los chistosos son muy taquilleros, depende mucho del momento del año en que uno estrena y con qué estrena. Y también qué Claro. herramientas de publicidad teníamos, porque nosotros teníamos muy poca plata en realidad, ¿no? Entonces no tuvimos una campaña de poder poner afiches en la calle, eso, o sea, carteles, como a veces ves a su madre, ¿no? Que tiene una publicidad enorme, entonces no hemos podido hacer eso. Entonces teníamos el internet y en los cines y teníamos RPP que nos dio un auspicio, ¿no? Porque los chistosos son de RPP. Entonces, esas eran nuestras tres herramientas para promocionar la película. Pero mucha gente no se enteraba, pues, porque hay gente que o no escuchó eso, no vio justo eso, entonces no se enteraba. Correcto. Ya que has trabajado con personajes que se dedican a la caricatura, ¿consideras que hay un límite hacia este tipo de expresión? ¿Hay un límite en la caricatura en el cine o la caricatura en...? Digamos digamos en el cine, lo que has visto tú, ¿ha habido quizá algún tipo de autocensura o tú que quisiste lanzarte así lo más satírico posible? Sí, no, mira, yo creo que el candidato tiene un poco el mismo espíritu, digamos, que las otras películas que he hecho, pero está mucho más aterrizado, ¿no? Entonces, y como era referencial, muy referencial, obviamente, eh, lo llevé un poco más a lo reconocible, ¿no? Si tú comparas el candidato con la cosa es una cosa mucho más etérea, de repente es más difícil que se identifique, no sé qué. Acá querías que fuesen reconocibles, inclusive yo he sacado muchas frases que dicen en el candidato que son reales, ¿no? Que las han dicho. Entonces yo, Así es. digamos, puse muchas cosas extremas que son de la realidad, pero son extremas y que muestran qué tan, si bien son de la realidad, qué tan caricaturas son, porque para haber dicho eso, es una caricatura tremenda, ¿no? Entonces, la propia realidad ya viene impregnada de unos personajes pues, de caricatura, como tú dices, ¿no? Entonces, no había mucho más, no tenía que convertirlos mucho más de lo que son. En realidad, eso es lo alucinante, que los personajes de la película son bastante similares a los de la realidad, ¿no? O sea, lo que pasa es que he juntado todos los momentos más extremos de esos personajes, quizás, ¿no? Cuando escribiste el guión, pues, bueno, cuando se exhibió la película, todavía no estalló todo este panorama eh, actual, me refiero, no era inconcebible considerar que exmandatarios o presencias políticas pasaran en algún momento tras las rejas. Eh, ¿Cómo tomaste cuando viste que la ficción fue superada por la realidad? Sí, sí, bueno, hay unas cosas que efectivamente resultan un poco premonitorias, ¿no? Sin saberlo, porque sí, cosas que pasan, pero que de repente de alguna manera era inevitable que pasara, porque como el comportamiento que han tenido, ese es un poco el destino que les espera. No sé. Así es. Bueno, te podré comentar que hay algunas preguntas, hay saludos, también nos están saludando desde Otusco, La Libertad, y esta pregunta va a, ¿por qué decidiste que la profesión del candidato honesto sea un bibliotecólogo? ¿Por qué? Porque creo que era, ¿cómo te puedo decir? Como una persona que está muy en el mundo de la teoría, ¿no? O sea, Honorato es un personaje que es honesto, pero al mismo tiempo le falta calle, ¿no? Entonces está en los libros, las cosas las sabe a través de lo que ha estudiado, ¿no? No tanto en la cancha. Entonces, en ese sentido lo volvía un poco como medio ratón de biblioteca, ¿no? Con sus ideas morales y lo que debe ser bien, lo que debe ser mal, pero le faltaba la picardía de los otros. Es un poco la razón por la que estaba metido en una biblioteca, ¿no? Claro, hay también este momento en el cual le preguntan, ¿usted hace deporte? ¿Qué piensa del fútbol? Y mientras que los otros candidatos estaban prometiendo inclusive que Perú llegaría al Mundial, cosa que también se cumplió en este momento, ¿no?
el momento próximo. Bueno, Sí. es un El momento personaje del muy fútbol me interesante. pareció interesante porque ahí es más una crítica al público, más que a Honorato, ¿no? Porque, Ajá. digamos, el público lo rechaza por algo completamente emocional, por el fútbol, o sea, algo que no tiene nada que ver con su habilidad para poder gobernar o no, ¿no? Y eso también pasa mucho en las candidaturas cuando quieren desprestigiar a alguien, eh, se agarran de algo que no tiene nada que ver, ¿no? No sé, ahora me acuerdo a Lourdes Flores también, ¿no? Que no era casada, que no sé qué, unas cosas que no tienen nada que ver con su candidatura en sí, pero la desprestigiaban por ahí, ¿no? Y entonces el público comienza a influenciarse por algo que no debería, que no está ligado a su habilidad para poder dirigir un país o no, pero que emocionalmente sí afecta, digamos, ¿no? O sea, porque no hay identificación. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, un niño que no le gusta el fútbol, comienzan a echarle más pelota con que entonces no le importa el país, o sea, comienzan a generalizar algo a través de algo que es totalmente, otra vez, absurdo, ¿no? Entonces, ya lo llaman de traidor, no sé qué, entonces ahí pierde la candidatura por una cosa ajena a su habilidad para gobernar. Entonces ahí es donde pongo la crítica al público, no solamente al candidato, ¿no? Sino, o sea, porque todo es una dualidad en realidad. El candidato sale porque alguien lo vota. Entonces no solamente es que son estos populistas, mentirosos, fanfarrones, sino que la gente se deja entusiasmar por ellos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se van hacia eso? Otro de los momentos que me parece muy jocosos es justamente la intervención que tienen los padres del militar de Amaru, eh, y cómo estos padres y su esposa no lo dejan, ha permanecido mudo en toda la película, no dice, no tiene diálogos, más bien se nota que está como si fuera un títere en toda la película. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? De que es un personaje que es un títere de sus padres y de su esposa, ¿no? O sea, es un personaje que no Así es. sabe qué cosa es él. Entonces, inclusive hay un momento que y después se vuelve títere del asesor también, ¿te acuerdas? Ajá, O justo sea, en estamos esa parte viendo que la está imagen del poniendo asesor. justo ahí, al final hay un momento que saluda y lo muevo como si fuese un muñeco de madera, ¿no? Saluda así, o sea, es una fabricación, ¿no? Y dentro de esa fabricación le van cambiando la vestimenta para que atraiga a distintos públicos, ¿no? Primero está con su camisa roja, de izquierda, no sé qué, y ya después cuando le dicen que tiene que atraer los votos de la derecha, se pone su terno y su saco, ¿no? Entonces, simplemente un muñequito que visten y usan para atraer votos de acuerdo al grupo de votantes que quieren atraer, ¿no? Entonces, entonces ahí comienza la relación de él con el asesor, que lo va formando para que atraiga otro tipo de grupo y los padres se sienten traicionados, ¿no? Y lo raptan, en fin, ¿no? Todo lo que viene después. Pero cosa curiosa, que también eso te basas en justamente en un tema real, ¿no? El cambio pues de la postura del candidato Ollanta en ese tiempo, pues primero fue radical y después fue ya más familiar, ¿no? Entonces, Claro, es no, es que es totalmente como fue, ¿no? Él estaba como con una mirada hacia la izquierda fuerte y después había todo este momento que está de la segunda vuelta, que cómo convencía al otro grupo, entonces vino este asesor, creo que, no sé si era brasileño, ¿qué? Entonces le puso su terno, le cambió la imagen, ¿no? Entonces, pero al final nunca sabíamos quién era él por dentro, ¿no? Porque era la imagen que le daba. Entonces, es lo mismo que la foto que estás poniendo, ¿no? Entonces ahí ponte Saskia, que me encanta el personaje que hace, se disfraza sí, de selvática para conquistar a los de la selva, ¿no? Es un poco lo que hacen siempre los candidatos, en realidad, no todos, ¿no? Pero es un poco la estrategia. Entonces, eh, el exterior eh, también puede ser una forma de atraer votos, o sea, lo que estás vendiendo
con tu manera de vestirte y con todo, ¿no? O sea, lo que voy es que todo es una apariencia. O sea, todo es una apariencia y una farsa. Es cualquier cosa es lícita para llegar al poder, básicamente, ¿no? Cierto, cierto. Ahí, bueno, justo acá tenemos al personaje de Honorato, al personaje que tuvo que dimitir por ser muy honesto, por no ser justamente, por ser la opción política más interesante, pero no la más mediática. Tienes también una crítica a los medios de comunicación, ¿no? Hay una pareja de locutores que están constantemente transmitiendo las noticias y el personaje femenino pues es consecuente de la falsedad, cómo se está llevando la campaña, ¿no? O sea, Sí. ¿pensabas en alguien en particular para este personaje? No, la verdad que no. Hay gente que la ha identificado con otros personajes, pero yo cuando la escribí pensé en alguien un poco como Dorato, alguien que fuese también una persona honesta. Tú me hablas del personaje de Aurora, la periodista. Exacto, Aurora. Claro, yo quería que fuese un personaje también honesto, pero más aterrizada que Honorato, ¿no? Ella es una reportera, más preocupada por está más al tanto, digamos, de lo que está pasando, el otro está más en sus libros, ¿no? Entonces ella toma medidas. En el momento que Honorato sale de la película, ella entra un poco y hace su grupo político, no sé qué, ¿no? Entonces, pero no están inspirados en nadie, ¿no? No le inspiré. Y también era un personaje como ideal, porque al final la película sale como madre patria, ¿no? Ella sueña que es la madre patria, ¿no? Sale como así como una toga larga y no sé qué, ¿no? Entonces, con la bandera del Perú atrás, ¿no? Entonces, como un personaje idealista, pero, pero también aguerrido, que es lo que se necesita finalmente, ¿no? El otro es más teórico, ¿no? Porque podrías pensar que un poco que es la misma figura, de alguna manera es las mismas ideas están en ambos, ¿no? El tema de la honestidad, el tema de hacer las cosas por el bien público y todo eso. Pero en el caso de él se queda porque es un poco teórico y no sabe, no tiene llegada. No tiene la maña. Ah, No tiene la maña política. claro, no tiene, es muy ingenuo, Mal llamada, ¿no? Claro, exacto. muy ingenuo. Tenemos otra pregunta con respecto a tu guión. ¿Cuánto tiempo te demoró hacer el guión? Y si hay algún cambio que tuvo la necesidad de hacerse en el transcurso de este proceso creativo. El guión habrá demorado como, no sé, un año, año y medio quizá en hacerse, ¿no? O sea, y siempre hay cambios. O sea, en realidad el guión, desde que comienzas a escribirlo hasta que dices ya está listo, nunca está listo, porque cuando lo filmas comienzas a quitar cosas, te das cuenta que hay una escena que está muy larga, o de repente lo adaptas un poco para el actor que va a interpretarla. Siempre lo vas puliendo, 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 ¿no? O sea, es una cosa que, por lo menos en mi caso, yo no siento que y llega el momento que diga acá está el guión listo. No me pasa, ¿no? Siempre, o sea, ya, digamos, siento que está listo, empezamos el rodaje, pero en el proceso va a haber más cortes, añadir cosas, ¿no? Inclusive en la edición, comienzas a editar y sacas Ajá, escenas que podrías haberlas sacado del guión, ¿no? cierto, cierto. Bueno, podemos conversar también sobre la película La Cosa, que esta es una comedia negra muy arriesgada. Ha sido, bueno, pasó por un circuito de centros culturales, inclusive como conversamos con Álvaro previamente al inicio de esta sesión, en la Biblioteca Nacional también la exhibimos. Y bueno, tras un largo tiempo, un largo proceso, pues fue exhibida comercialmente, no en salas de cine, sino en espacios alternativos. Eh, Coméntanos, pues, ¿por qué, por qué se da esto? ¿Por qué crees que se da, que no Mira, se... te voy a decir un poco el tema de La Cosa. La Cosa fue una película que, como tú dices, es muy arriesgada, es muy diferenciada, si quieres, ¿no? Entonces, para lanzar una película en circuitos comerciales necesitas una cantidad de dinero más o menos, ¿no?
un monto que te alcance para hacer todo el lanzamiento, digamos, ¿no? Entonces eso se puede obtener o con un apoyo del ministerio, o si los cines quieren arriesgarse y ponerlo, ¿no? Entonces, yo no pude conseguir ninguno de los dos. O sea, yo traté de aplicar, o sea, apliqué al ministerio para esos apoyos de distribución, pero no los gané. Y lo hice varias veces, y los cines les parecía un poco arriesgado, a los distribuidores, poner plata de su bolsillo, porque les parecía que es una película muy surrealista, muy particular, no sé qué. Entonces, además como comedia, eh, no sabían cómo catalogarla. O sea, el distribuidor en realidad es un personaje muy conservador, ¿no? O sea, el distribuidor es una persona que, digamos, si le va bien con una cosa, quiere algo muy parecido para asegurarse que le va a ir bien, ¿no? No le interesa experimentar con el público, eso no le interesa para nada. Entonces, Es pragmático. sí, y además también saber cómo la promociona, cómo la mueve. Entonces, para eso tiene que haberlo hecho antes con algo similar, ¿no? Entonces, esto les resultaba algo un poco muy riesgoso. Creo que eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces yo intenté un tiempo largo, después ya la guardé porque me comencé a dedicar a escribir el candidato. O sea, digamos, yo la cosa le tenía lista en el año, me parece, año 12, me parece, y... Perdón, no es Salud, salud. coronavirus. Esperemos que no. Salud siempre. Ajá. Gracias. No, entonces, en el año 14, 15 ya comencé a pensar en el proyecto del candidato, entonces ya también la guardé, ¿no? Y ya las películas, cuando entras a una película, no tienes tiempo para nada, ¿no? Entonces, Ajá. la preproducción, el rodaje, la edición del candidato, el lanzamiento, o sea, ya, entonces yo recién en el año 17, nuevo, estaba como listo de nuevo para retomar la cosa, y justo en el año 18 el ministerio dijo que iba a dar unos estímulos para las películas que habían ganado premios del ministerio pero que estaban sin poder ser distribuidas. Y la cosa había ganado premio para producción, para que se hiciera. Entonces, Correcto. recibí ese estímulo y decidí que tenía la opción de ir o por una distribución comercial o plantear algo nuevo. Y se me ocurrió plantear esa distribución que hice en los centros culturales con un añadido teatral, ¿no? Que le ha dado de hecho un plus a la película. No sé si tú la viste en esa situación. No la pude ver. Quise acercarme para poderla ver, lo lamento. Coméntanos qué de novedoso tenía Bueno, estos mira, te digo elementos que qué pena que no la viste escénicos. porque realmente salió una cosa bien, un experimento que creo que no se ha hecho antes, que era como un 4D, ¿no? Hicimos efectos en vivo durante la película, pero que incrementaban el efecto de la película, ¿no? Entonces, di tú que había un faro que aparece en la película, le pusimos una luz que realmente pasaba y cegaba a toda la gente de la audiencia, ¿no? O, por ejemplo, había momentos que botaban humo fumando y poníamos humo en la audiencia. Entonces, la película, de alguna manera, estaba mucho más presente y la vivías, ¿no? Te sentías un poco metido en la película. Cuando aparecían unas olas, pusimos una tela que pasaba encima de la gente, en fin, un montón de efectos que hacían que la experiencia fuese distinta de una película que solamente la ves en la pantalla, ¿no? Entonces, creo que eso funcionó súper bien, la gente se vaciló un montón, inclusive al final tirábamos agua porque había un momento que caía agua en la película y caía agua en la gente, o sea, con rociadores tirábamos el agua, ¿no? Entonces fue una cosa bien, bien divertida, bien interesante y que gustó mucho, pero obviamente no era una cosa que se podía hacer masivamente, pues tendrías que tener un equipo, o sea, implementar eso era complicado, ¿no? Son cosas teatrales. Entonces fue, primero en un sitio, después en otro sitio. En un momento sí estuvo en el Julieta y en el Británico al mismo tiempo, y ahí tuvimos que duplicar los efectos, que también fue un gasto, pero bueno, pero funcionó bien, ¿no? Y nada, esa experiencia ha estado bien interesante. Lo que pasa es que no llegó a ser masiva porque, claro, era un espacio que no estaba en el circuito de cines, y la gente no es, digamos que como estaba en un teatro, ¿no? Inicialmente estaba en el teatro Británico, la gente que va al cine quizás no está tan al tanto, no estaba en la cartelera, digamos, no ves la cosa en el Teatro Británico, Claro. había gente que pensaba que era teatro. Creo que nos faltó un poco,
no tanto nos faltó, sino que fue como entrar a un nuevo, crear un nuevo espacio, ¿no? Es este cine en el teatro teatralizado, eso no se había hecho antes, entonces creo que ahí hubo un tema que habría que aprender más cómo traes ese público, ¿no? Pero la gente que la vio la pasó muy bien y sí, se vaciló un montón. La película, la verdad es que con esos efectos se incrementó, o sea, de hecho que la experiencia es otra, ¿no? Cierto. Cuando la vi en la biblioteca me pareció muy divertida la película y era una decisión entre solicitarte exhibir la cosa o el candidato. Como ya la habíamos exhibido la cosa anteriormente en la biblioteca, por eso te solicitamos el candidato. Bueno, de igual manera ya creo que muestra un tipo de cine en el que estás muy bien habituado, ¿no? Estás haciendo tus películas, se caracterizan por tener este tipo de humor, en mayor o menor medida, eh, dentro de lo insólito, el absurdo, el humor negro, la sátira política. Entonces, bueno, agradecemos ese particular interés por eh, intentar dar risas, reflexiones a través de tu arte. No, te Y a agradezco esto, ese comentario. ¿sí? Y a esto quisiera que nos comentaras cómo ves tú la situación del cine peruano actual, quizá desde el punto de vista de género. ¿Lo dices actual durante la pandemia o al margen de la pandemia? Antes de la pandemia, hablemos, antes de la pandemia, ¿cómo veías que estaba el cine peruano? Bueno, mira, yo siento que hay mucho más cine peruano, lo cual es muy bueno, porque cuando yo hice El Destino eran, no sé, 5 o 6 películas al año, ahora tenemos 30, ¿o no? O sea, definitivamente la producción ha mejorado mucho, lo cual está muy bien. Creo que tiene que ver con la posibilidad de hacer cine en digital, que antes tenía que ser en material fílmico. Ajá. Entonces, se ha abierto un montón de puertas para gente que quiere hacer algo de bajo presupuesto, que tiene una idea que la quiere llevar al cine, ¿no? Ahora, me parece que si nos circunscribimos al género, la comedia, me parece que hay eh, muchos intentos de simplemente hacer una comedia que dé dinero, ¿no? Una comedia comercial, muy comercial, y de hecho el éxito de A su madre ha creado un deseo de muchos directores de lograr algo semejante, ¿no? Que es la comedia, un poco la comedia fácil, popular, puede tener una llegada buena, pero que en realidad no hay una propuesta tan cinematográfica, me parece, ¿no? Hay otras personas como los que hicieron, como en el cine, ponte que parece una comedia más Muy cinematográfica, buena, sí. muy buena. Después, la chica que hizo No me llame solterona, el guión también es bueno. O Oh, sea, si bien es comercial y es claro, una Ani cosa, Alba. sí. O sea, ella ha hecho un guión muy bien armado, muy bien hilvanado, porque a veces también me parece que las comedias, los guiones son como sketches y no están tan bien desarrollados o se van por una cosa chistosa, pero no está tan hilvanada, ¿no? En lo que hizo ella me parece que estaba muy bien. Y hay casos así, ¿no? Pero no son lo que más está presente. Eh, Cierto. lo que más está presente me parece que es esta comedia un poco facilista, pero que además no tiene salida más, porque está tan ligada a la coyuntura, a la idiosincrasia de aquí, que no, yo creo que si la viera en otro país no sé si la disfrutarían, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar una universalidad también en el humor y ver una cosa que trascienda un poco más, ¿no? Que ese tipo de comedia chonguera, ¿no? No sé, no es lo que me interesa a mí hacer para nada, ¿no? Pero sé que es lo que Correcto. la hacen con un fin comercial y ciertamente está funcionando. O sea, de hecho hay un, Hay un mercado. hay un mercado y está bien que lo haya. O sea, no digo que no se deje de hacer, porque eso finalmente mantiene Claro. un mercado afluente al cine y un mercado de personas que le da un chance a la película peruana, ¿no? Porque antes pasaba de que nadie quería ver cine peruano. Entonces, por lo menos ahora tenemos gente
que sí está dispuesta a ver cine peruano desde hace ya bastantes años. Entonces, me parece que ese ha sido el mérito de estas películas. Como obras cinematográficas, para mí no tienen mucho interés, no veo una propuesta interesante, no sé, me parece que son casi intercambiables algunas, ¿no? Entonces, pero como efecto de crear industria entre comillas, porque todo también no son muy numerosas tampoco, pero digamos, el hecho de crear constantemente algo, ¿no? Y que haya gente que la cultive, que vaya, se crea un poco el Star System, si quieres, o sea, ves las caras, reconoces a los actores, o sea, todo eso está muy bueno, todo eso está muy bueno y va a permitir que se siga haciendo cine peruano, ¿no? Entonces, la cosa es que de eso salgan cosas un poco más elaboradas, más pensadas, más reflexivas, quizá. Ahora, también necesitamos que el público también lo sea, porque si no, si tú haces algo que no tiene una correspondencia, pasa un poco lo que pasó con La Cosa, que de los cines les da miedo distribuirla porque no saben, no dicen, pero ¿para quién es esto? Entonces, también hay Es que... una comedia divertidísima encima. Sí, pues, pero como es con códigos medios nuevos, ¿no? O inusuales, hay un Ajá. miedo de que el público no la va a entender y en verdad no es así, o sea, la gente se divierte, es más, los niños se divierten, o sea, yo creo que era un público más numeroso que lo que los distribuidores pensaron, ¿no? Entonces, hay que también convencer al distribuidor, al público, hay que también seducirlo para que vaya a ver cosas nuevas, ¿no? A veces el público quiere ver cosas que se parecen a las otras cosas, ¿no? Y no lo digo solamente acá, eso es el mundial, o sea, Claro, la fórmula. digo, la parte 2, parte 3, parte 4 es pan de cada día, ¿no? Entonces, eh, es un tema, pues, es un tema que no sé quién tiene la respuesta, pero sí, en general yo pienso que ha mejorado bastante, ¿no? Por lo menos hay mucho más producción. Bueno, ahora ya estamos entrando al final de este conversatorio. Lo agradezco un montón, Álvaro. Siempre es grato contar contigo. Quisiera que nos comentes cómo la actual situación de pandemia ha afectado laboralmente y personalmente. Entiendo que has abierto también un curso de apreciación cinematográfica de manera virtual. Coméntanos, por favor. Mira, la pandemia ha sido un poco, claro, ha sido un frenazo a todo porque, bueno, no solamente al cine, a toda la economía, ¿no? Porque no se podía hacer nada. Yo justo estaba distribuyendo la cosa, tuvimos que pararla porque se cerraron los cines y creo que definitivamente el rubro de espectáculos va a ser los últimos que se abra, porque hasta que dejen que funcionen salas de cine o de teatro va a pasar mucho tiempo, ¿no? Como están las cosas ahorita. Entonces, definitivamente se está afectando mucho ese rubro y también las producciones de películas. O sea, ahorita no se está filmando nada porque, bueno, de repente ahora van a empezar, no sé, pero bueno, sí está bien afectado. Se están ahora haciendo, implementando unos autocinemas, ¿no? Se van a implementar 4 autocinemas, creo que Tondero ya tiene uno funcionando, entonces eso no sé cómo funcionará, no sé qué tan exitoso será. Otras personas están haciendo streaming por internet para ver la película. Muchos actores de teatro también están haciendo su obra por la web, ¿no? Entonces, son alternativas, pero claro, no es lo mismo que verla en vivo, ¿no? Son Es lo cosas mismo. que como que, claro, para hacer algo, pero lo ideal es que la situación regrese como estaba antes, ¿no? Claro, Esperemos. Yo eso es no lo que sé. esperamos. Y con Bueno, respecto al curso, el curso lo hemos postergado. Va a ser creo que en octubre. oh, Sí, sí. perfecto, perfecto. Entonces ahí quizá comenta a nuestros seguidores algo más sobre el curso, de qué trata y cómo pueden enterarse. Bueno, mira, el curso es una propuesta que me hizo la Universidad Pacífico, porque también ellos están organizando cursos, el Centro Cultural de la Universidad Pacífico, donde iba a ser puesta mi película, pero nunca llegó a ser exhibida porque vino la pandemia. Entonces, ellos han implementado una serie de cursos online. Y dentro de eso querían hacer uno que fuese cine. Entonces, yo les propuse apreciación de cine.
y es un curso, digamos, donde se ve toda la historia del cine y las diferentes corrientes que aparecen y cómo eso va evolucionando el cine, los aportes que se van haciendo. Entonces, te da un entendimiento de dónde venimos en el cine, ¿no? Cómo aparece, que es Ajá. un invento, es una aparición tecnológica el cine, y cómo se va nutriendo de los aportes de los artistas, de los aportes de las movidas culturales, las movidas políticas, ¿no? Y se va convirtiendo en lo que nosotros hoy día conocemos como cine. Entonces, este es un curso que yo creo que a cualquier persona le puede resultar interesante, más si quieren estudiar cine, me imagino, o quieren estar más, están en el medio. Y es divertido porque, bueno, uno aprende a apreciar, porque a veces mucha gente está viendo solamente lo actual, ¿no? Y a veces creen que están descubriendo la pólvora como cuando plantean algo que ya se planteó hace 70 años, ¿no? Entonces es importante a veces enterarte de lo que existe en, en el pasado que ya se hizo, y además lo que han sido las corrientes y cómo eso ha influenciado en lo que estamos haciendo hoy día y todo, ¿no? Entonces, un poco el cine, obviamente no puedo abarcar toda la historia del cine, que es una historia corta, pero muy ancha, ¿no? En 8 clases, que es lo que dura el curso, pero trato de abarcar los momentos más icónicos y más determinantes en el desarrollo del cine. Bueno, fabuloso. Entonces, te agradezco, Álvaro, tu presencia hoy día, cerrando este ciclo de comedias y humor en el cine peruano. Les comentamos a nuestros seguidores, vamos a tener un par de semanas sin este programa de Cineforum y reiniciaremos ya en unos 3 martes con otra programación que estoy seguro que les va a parecer de interés. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por pasar mi película. Y ya sabes que estamos acá para cualquier otra película que quieras pasar. Qué Un excelente. éxito. Un gusto conversar contigo. Igualmente, Álvaro. Muchas gracias. Buenas noches a Nos todos vemos. Buenas ustedes. noches. Chao, chao.